En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos pues con este pequeño catecismo a modo de prédica que estamos haciendo en las misas. Estamos hablando de la penitencia, el sacramento de la confesión, que es muy interesante, muy importante, como hemos dicho estos días, porque hacemos en nuestra vida práctica. Uno se suele confesar normalmente con frecuencia. Ayer habíamos terminado con la contrición en los 3 actos del penitente. Recapitulamos un poquito ayer, que en la confesión, que es un sacramento, todos los sacramentos tienen materia y forma. La materia se suele distinguir en teología sacramentaria entre materia remota y próxima. Hemos visto que la materia remota de la confesión son los pecados del penitente. O sea, los pecados que uno va a decir, esa es la materia remota sobre la cual va a recaer la absolución del sacerdote para destruir esos pecados, para borrarlos, para perdonarlos. La materia próxima es, veíamos, los actos del penitente, o sea, del que se confiesa, a saber, la contrición, el arrepentimiento de los pecados, por haberlo cometido, pedir perdón a Dios, la acusación o confesión, ir al sacerdote, hacer su confesión, y la satisfacción o penitencia. Ayer habíamos visto hasta la contrición y ahora vamos a retomar con la confesión o acusación. Entonces retomamos con las preguntas. Allí dice en el Catecismo de San Pío X, leemos: ¿en qué consiste la confesión de los pecados? La confesión consiste en la acusación distinta de nuestros pecados hecha al confesor para que nos dé la absolución y la penitencia. Y la siguiente pregunta profundiza un poco más y dice: ¿por qué la confesión se llama acusación? La confesión se llama acusación porque no ha de ser un relato cualquiera, sino una verdadera y dolorosa manifestación de los propios pecados, precisamente para uno recibir la absolución, para recibir el perdón. Esto quiere decir, si alguien, pongamos fuera la confesión, pero sin verdadero deseo de confesarse, digamos, no diciendo sus pecados como algo que me arrepiento, que quiero obtener el perdón de Dios, sino nomás ir y un puro relato, cuento, sí, hice esto, pero no hay obviamente esa intención de, quiero decirlos no por decirlos, sino porque me perdone Dios, para recibir la absolución por medio del sacerdote, que es el ministro que ha puesto Dios para recibir el perdón de los pecados. Si uno no fuera de esa manera, uno en realidad no estaría haciendo una confesión, no valdría o no serviría, digamos. Tiene que ser precisamente por eso se dice acusación, porque uno se acusa a sí mismo. De hecho, mucha gente tiene la costumbre de al confesarse decir: me acuso de tal pecado, me acuso de otro, que es muy buena costumbre, porque eso es lo que uno hace. Uno va a acusarse a sí mismo, no simplemente a contar al sacerdote lo que uno ha hecho, como uno podría hacerlo tal vez hasta con un amigo de gran confianza. No, uno va a acusarse ante Dios, porque en última instancia el sacerdote es un ministro de Dios, y uno siempre tiene que imaginar o pensar, porque en realidad en última instancia es así, que uno se está confesando ante Cristo mismo, ante Dios nuestro Señor, y que el sacerdote es el puro representante, el que da la absolución. Por eso, acusación. Y esta acusación, la pregunta pasada, tiene que ser una acusación distinta de nuestros pecados. Distinta, es decir, detallada en el sentido de que uno diga, bien los pecados. No simplemente llegar a decir pequé, no, decir, hice tal pecado, cometí tal otro, tantas veces, el número de veces. Después veremos eso más adelante, cuando tratemos aún más la parte de la acusación. Pero hay que decir el número de veces. No basta decir, pongamos, si alguien fue un asesino serial, no basta decir he matado gente o maté a gente. Hay que decir cuántos mató. Y así con todos los pecados que son graves. Acusarnos del número o el aproximado, o dar una idea. A veces puede pasar que uno comete un pecado durante mucho tiempo, es casi imposible que uno dé un número exacto. Entonces basta dar una idea de cuántas veces uno habrá caído en ese pecado. Pasemos ahora adelante. La siguiente pregunta, que ahora trata del tercer acto del penitente. Lo repetimos para grabar lo importante, la materia próxima. Primero la contrición, que habíamos visto ayer, el arrepentimiento, el dolor de los pecados, el pesar de haber ofendido a Dios con nuestros pecados. 2, lo que veíamos recién, la acusación, la confesión, ir y confesarme ante el sacerdote. Y en tercer lugar, la satisfacción y penitencia. Y el catecismo nos dice, o pregunta, ¿qué es satisfacción o penitencia? Satisfacción o penitencia son aquellas preces u otras obras buenas que el confesor impone al penitente en expiación de sus pecados. Lo que cabalmente conocemos como la penitencia. Uno va y se confiesa y el sacerdote siempre dice uno,
bueno, en penitencia por estos pecados, rece tal cosa, haga esto, lo otro. Y algo muy interesante de saber de la penitencia es que el sacramento, o sea, la virtud del sacramento que tiene la confesión, le da un valor expiatorio a esas obras que el sacerdote nos impone, muchísimo más grandes que si no. Vale decir, si yo rezo un rosario por mi propia cuenta, digo, voy a rezar un santo rosario en expiación de mis pecados, porque he pecado mucho y quiero pedir perdón a Dios, ese rosario expiaría mucho menos que si lo rezara porque es una imposición de la penitencia. Vale decir, si yo rezo un rosario porque el sacerdote me lo impuso, me dijo, en penitencia rezo un rosario, me quita mucho más de la culpa, la pena que tengo por el pecado. Nunca hay que olvidar que nuestra alma, digamos, quedan manchas. Uno se perdona los pecados, pero quedan esas manchitas que hay que ir purgando con la penitencia y la oración. Entonces, si yo rezo el rosario porque es penitencia que me puso el sacerdote en la confesión, me limpia mucho más mi alma, la purga mucho más, que ese rosario rezado por propia iniciativa, sin ser penitencia. Y en ese sentido, uno debería hasta desear y pedir al sacerdote que le ponga penitencias un poquito más grandes, porque expía mucho más. Muchas veces se dice, uy, no, me dejó un rosario el padre, y uno piensa, uy, bueno, está bien, siempre una penitencia larga. Y al revés, uno tendría que decir, padre, por favor, póngame un poquito más, porque es que nos limpia más. Y esas son cosas muy interesantes que uno no sabe, y eso es por la virtud del sacramento que Cristo dio a la penitencia, el sacramento. Sigamos adelante, la siguiente pregunta dice, ¿qué es la absolución? Absolución es la sentencia que el sacerdote pronuncia en nombre de Jesucristo para perdonar los pecados del penitente. Es la forma del sacramento, lo que habíamos visto ayer. Las palabras que el sacerdote dice cuando lo absuelve a uno, a saber, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esas son las palabras de la absolución, la forma. Siempre, como decíamos, en todos los sacramentos distingue materia y forma, ¿no? La confesión, tenemos la materia remonta a los pecados, la próxima a los actos del penitente, la contrición, confesión de los pecados, la satisfacción o penitencia, y luego viene la forma, es decir, la fórmula, la absolución del sacerdote para que se realice hecho el sacramento. En el bautismo, como decíamos ayer también, tenemos la materia es el agua, la materia remota es el agua bautismal, la materia próxima es cuando el sacerdote de hecho hace la ablución con el agua, tira el agua en la cabeza del que se bautiza, y la forma o la forma del bautismo son las palabras que dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en que se realiza el sacramento. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la parte más necesaria del sacramento de la penitencia? De todo esto que hemos visto, materia, forma, los actos del penitente, la absolución del sacerdote, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hace más al sacramento? ¿A qué sirva? La respuesta dice, la parte más necesaria del sacramento de la penitencia es la contrición, porque sin ella no podemos alcanzar el perdón de los pecados, y con ella sola, cuando es perfecta, podemos alcanzar el perdón, con tal que juntemos el deseo a menos implícito de confesarnos, lo que habíamos dicho ayer o antier, no recuerdo, y que lo hemos dicho muchas veces, repetimos, muy importante esta respuesta del catecismo. Entonces, y repetimos la pregunta una vez más, dice, ¿cuál es la parte más necesaria del sacramento de la penitencia? La respuesta es, la parte más necesaria del sacramento de la penitencia es la contrición, porque sin ella no podemos alcanzar el perdón de los pecados, y con ella sola, cuando es perfecta, podemos alcanzar el perdón, con tal que juntemos el deseo al menos implícito de confesarnos. Si no hay contrición, si no hay arrepentimiento, no vale la confesión. Si llegara a pasar que alguien va a confesarse, sin estar en verdad arrepentido de sus pecados, es decir, con la intención de seguir haciendo lo mismo que confiesa, yo voy a seguir en eso mismo, lo estoy diciendo, pero yo voy a seguir en lo mismo, no tengo ninguna intención de enmendarme, de dejar el pecado, no vale, no se le perdonan los pecados, aunque el Padre le dé la absolución y diga la forma sacramental, no se perdonan los pecados. Y sin embargo, si uno tiene la contrición y es perfecta, es decir, es motivada por el amor a Dios, la caridad sobrenatural, que Dios es infinitamente amable, digno de infinito amor, y yo, vil gusano, lo he ofendido, lo he pisoteado, lo maté con mis pecados, yo lo crucifiqué. Si se motiva en eso, más que en el miedo al infierno, que lo merecí por mis pecados, o que perdí el cielo también por culpa de mis pecados, sino, como decimos, el hecho que ofendí a Dios, que es la bondad infinita
digno de infinito amor, cuando eso motiva la contrición y por tanto es perfecta, con ella sola podemos alcanzar el perdón, y de hecho se perdonan los pecados cuando uno hace un acto de perfecta contrición, con tal que juntemos, como dice la respuesta del catecismo, el deseo al menos implícito de confesarnos, es decir, siempre en orden a la confesión, que uno piense, bueno, pide perdón a Dios y uno dice, Dios mío, en cuanto puedo, en cuanto se acaba la cuarentena o tenga la posibilidad, voy y me confieso, o por lo menos implícito, es decir, no está en el ánimo de uno no confesarse. Esto quiere decir que si llegara a ocurrir que alguien pretendiera tener la perfecta contrición, hacer ese acto de perfecta contrición, pero con la intención de no confesarse, no, yo no me voy a ir a confesar porque no quiero lo que sea, no vale, o sea, no es verdadera contrición y no le puede alcanzar el pecado, siempre es en orden a la confesión y es muy interesante tener eso en mente. En todo caso dejamos allí por hoy y mañana vamos a entrar en otro tema también muy interesante, toda la penitencia, con los efectos que produce la necesidad del sacramento y ver las disposiciones, lo que necesitamos para hacer una buena confesión. Ya vamos a entrar en ese tema. En todo caso dejamos allí por hoy en lo que fue terminar de ver los actos del penitente, la materia próxima, la contrición, la acusación y la satisfacción. Ave María Purísima. Sin pecado concebido, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.